Buenos días y bienvenidos a este video en el que vamos a responder a una pregunta crucial. ¿Pueden los estadounidenses desactivar los aviones de combate F-35 que han vendido a sus aliados en Europa, Canadá y en todo el mundo? Es una cuestión que surge de la evolución del contexto estratégico con Donald Trump, quien claramente está en una relación de fuerza entre los Estados Unidos y sus antiguos aliados. Incluso alguien que tiene deseos imperialistas territoriales sobre ciertos países clientes de los Estados Unidos, como Canadá o Dinamarca, a través de su deseo de anexar Groenlandia. El F-35 es un avión ultraconectado, lo que significa que tiene una comunicación avanzada con su entorno durante el vuelo. De hecho, todo su funcionamiento está asegurado en tierra por un software llamado ALICE, descrito como la columna vertebral informática del F-35. Este sistema asegura el mantenimiento del avión mediante el análisis de Big Data, permitiendo responder a las necesidades logísticas como ordenar repuestos. Pero también para configurar el aparato antes del despegue, realizar los informes o incluso preparar las misiones en sí mismas. Puedo hablar de esto ya que fui preparador de misiones en Rafale en la Flotte 12F, en Andivisio en un Rafale Marine. En esencia, contamos con un gran servidor o computadora donde configuraremos todo lo que ocurre durante un vuelo. Es decir, proporcionamos una gran memoria USB que contiene los puntos de paso del avión durante su misión. La configuración de la aviónica, incluyendo la ubicación de las pantallas, los sensores y las zonas de lanzamiento de bombas. Mantiene la seguridad durante la configuración de trayectorias de bombas y misiles hasta el impacto. Se podrían usar varias bombas de demolición lanzadas con segundos de diferencia para penetrar búnkeres secuencialmente. Además, con una sombra precisa para evitar que los escombros caigan de un lado en lugar del otro, reduciendo el riesgo de daños colaterales. ¿Significa eso que no podríamos proporcionar la clave con todos los elementos del vuelo en un avión? Obviamente estos rendimientos operacionales se reducirán considerablemente. Para retomar sobre ALICE, el sistema que controla el F-35. Cada flotilla que tiene el avión tiene una estación ALICE y esta estación está conectada a la red a través de Internet. Y después de cada vuelo, por lo tanto los datos de la misión deben transferirse a los servidores que terminan en las instalaciones de Lockheed Martin en la base de Fort Worth, en Texas. Como se muestra en el diagrama, esta es la única base en el mundo capaz de recibir y procesar todos estos datos. El informe de la Corte de Cuentas de Estados Unidos es claro: el avión podría volar por 30 días si desafortunadamente no pudiera conectarse a ALICE. Por ejemplo, si hay ataques en el servidor central o cortes de electricidad. Cuando la Corte de Cuentas dice eso, buscan tranquilizar, pero eso todavía significa que si un cliente ya no pudiera estar conectado porque estaba en desacuerdo con los Estados Unidos, el hecho de no poder conectarse reducirá el rendimiento operativo del avión, y eso es ad vitam aeternam, ya que ya no hay actualizaciones, ya no hay un sistema que funcione correctamente. En resumen, enfrentamos dos problemas. Primero, una retroalimentación de información no decidida por el usuario del avión, sino por los Estados Unidos. No estamos a salvo de una incapacidad para conectarnos, por ejemplo, en caso de guerra o si Estados Unidos deja de ser nuestro aliado. Además, se pueden añadir los problemas críticos de ciberseguridad del sistema en los Estados Unidos. Tanto así que ALICE fue clasificada como fallo de nivel 1 para el avión en 2016, y este problema de soberanía de los datos de defensa que se remonta a los Estados Unidos sin el consentimiento de los usuarios se consideró tan crítico que al menos 2 países clientes del F-35 amenazaron con abandonar el avión. Lo que llevó al Departamento de Defensa estadounidense a solicitar el desarrollo de un ALICE Sovereign Data Management en 2018 para dar más visibilidad a los clientes. Sobre lo que realmente se refiere a los Estados Unidos, finalmente solo Israel tuvo el derecho a un sistema totalmente aislado y soberano, mientras que países como Noruega o Italia tuvieron que gastar millones de dólares para intentar prevenir esta transferencia involuntaria de datos hacia los Estados Unidos. Además, los usuarios de ALICE han registrado cerca de 4.700 nuevos fallos en el software solo en los años 2018 y 2019. Estados Unidos abandonó ALICE para desarrollar software y comenzar de nuevo con bases sólidas. Odin, entonces teóricamente Odin es una especie de ALICE, pero sin los defectos de un sistema informático cuyo desarrollo comenzó de todos modos en 2002. Se debe considerar la exigencia de soberanía de los clientes del avión. Descubrimos en 2021 que Odin también será alojado en una nube del Departamento de Defensa de Estados Unidos en territorio estadounidense. En infraestructuras que son gestionadas por grandes actores privados como Amazon y Microsoft, y puesto que Lockheed Martin siempre excluye el concepto mismo de soberanía de los datos de los clientes exportados. La pregunta que surge ahora es hasta qué punto los Estados Unidos pueden impedir que el cliente utilice sus aviones. Bueno, oficialmente obviamente no.
Según los periódicos canadienses, Estados Unidos negó la existencia de un interruptor de apagado en el F-35, al igual que inicialmente negaron que Alice enviaba datos de la misión de vuelta a los Estados Unidos. Por lo tanto, no estamos a salvo de una nueva mentira por parte de Estados Unidos. El Departamento de Defensa ha confirmado que ellos controlan directamente el software y son los únicos capaces de proporcionar las actualizaciones necesarias para el correcto funcionamiento del avión, como los parches que deben corregir los múltiples errores que aún tiene el aparato, o las bibliotecas de guerra electrónica que son los únicos en producir y proporcionar. En otras palabras, si mañana los rusos hacen un nuevo radar y los Estados Unidos no quieren que los F-35 europeos tengan la posibilidad de detectar este radar, clasificarlo y entender su funcionamiento. Los parámetros de detección del radar y su clasificación como amenaza no podrán ser introducidos en el avión sin la aprobación de los Estados Unidos, por lo tanto, estamos limitados. Nuestro servicio de inteligencia no podría introducir la información captada en el dispositivo sin ayuda estadounidense, y al contrario, dependemos de su benevolencia. Por lo tanto, podríamos esperar que con el paso de Odin a Alice, este control estadounidense que reducía las capacidades del avión, luego de 30 días sin conexión desaparecería. Cuando las autoridades suizas son cuestionadas sobre este tema, se muestran tranquilizadoras. Pero por otro lado, el servicio de prensa de la defensa belga confirmó que el F-35 puede ser desplegado completamente de manera autónoma. Se recomienda no prolongar esta situación más de unas semanas. En otras palabras, siempre habrá restricciones en el uso del avión si por desgracia no queremos o los estadounidenses no pueden dejarnos conectarnos a su servidor. Peor aún, Israel reveló que los F-35 que Estados Unidos planeaba vender a Emiratos Árabes Unidos podrían ser menos sigilosos si fuera necesario, según este artículo. En resumen, los aviones furtivos F-35 de los aliados de Estados Unidos podrían dejar de ser sigilosos si Estados Unidos así lo decide. Es precisamente por la cuestión de soberanía de los datos. No saben qué información llega a los Estados Unidos. Y también por el control de Estados Unidos sobre las capacidades del F-35. Incluso después de comprar el aparato, los Emiratos Árabes Unidos renunciaron al megacontrato de $20.000 millones para adquirir 50 aviones. Y que se volvieron hacia el Rafale, obviamente. Especialmente porque en 2020, Reuters también reveló que Washington exigía que los F-35 exportados no pudieran igualar el rendimiento de los que son operados por los Estados Unidos. Esto confirma un temor expresado en Australia desde 2006, con el rendimiento de discreción del sistema de comunicación del F-35, que se degradó del nivel muy bajo observable para el F-35 estadounidense a solo bajo observable para los australianos. En resumen, no es posible hablar de un interruptor de emergencia. Es decir, no pueden desactivar los aviones a distancia, pero al menos tenemos F-35 que son inferiores a estos dos Estados Unidos. Tenemos probables fugas de datos y potencialmente la capacidad de Estados Unidos para reducir la eficacia del avión si lo desean. Aquí solo hablamos del F-35 que obviamente atrae toda la atención, pero también podemos preguntarnos si existe un control directo estadounidense sobre otros sistemas que venden. Y obviamente la respuesta es un rotundo sí. El problema es que todos los países aliados de los Estados Unidos proporcionan y utilizan infraestructuras estadounidenses que imponen sus estándares. Fuera o dentro de la OTAN, por ejemplo, el sistema de posicionamiento global y las comunicaciones militares como el enlace 16 y el dato 22 que pueden desactivarse en cualquier momento. O simplemente equipos que utilizan cifrado con claves estadounidenses. Y así tienes al investigador holandés Ingo Piepers, quien da algunos ejemplos de armas que dependen de la buena voluntad de los estadounidenses, como el cifrado del sistema de adquisición de objetivos del tanque Abraham, los drones MQ-9 Reaper controlados solo vía satélites estadounidenses y los barcos con el sistema de combate Aegis basado en una configuración del radar realizada por los mismos estadounidenses. La defensa aérea Patriot, cuyo radar se configura desde Estados Unidos, podría ser disminuida o incluso inhabilitada completamente. Contamos con los misiles High Mobility Artillery Rocket System Sol-Sol, que Estados Unidos había restringido en Ucrania, un conocido ejemplo, y la última versión del caza F-16, que se llama el F-16V, cuyas capacidades de guerra electrónica dependen de una supervisión de Washington. Por lo tanto, vemos que hay muchos problemas que se acumulan. Además, notamos dificultades de interoperabilidad para los países que adquieren estos aviones. De hecho, era un temor que los analistas tenían desde hace tiempo, confirmado por un ejercicio en diciembre. Gran noticia en Gran Bretaña para 2024 según primicia de Lockheed Martin.
Y por primera vez un F-35 pudo transmitir datos clasificados a un centro de comando que no fuera estadounidense. En otras palabras, los F-35 exportados no pueden compartir completamente su situación táctica con su propio comando, y la guerra centrada en la red con una nube de combate. Esto solo es viable con Estados Unidos y bajo su liderazgo, ya que el F-35 usa un protocolo de comunicación no reconocido por la OTAN, lo que significa que un país que tuviera varios tipos de aviones no podría hacer que sus aparatos trabajen juntos de manera plena. Este fue el caso del Eurofighter y del F-35 en Gran Bretaña, Italia y Alemania. Es el mismo problema en la coordinación de varios aliados. Por ejemplo, Bélgica con Francia, que tiene ráfagas, o incluso con Finlandia y Suecia, que cuentan con los cazas Gripen suministrados por Saab. Entonces, seamos claros. Esto implica que en un posible conflicto entre naciones europeas sin Estados Unidos, como para defenderse de Rusia o incluso resguardar Groenlandia de los estadounidenses, los países con F-35 estarían prácticamente indefensos. Y además, en general, dado que no sabemos comunicarnos sin las conexiones de datos tácticos L-16 que los estadounidenses saben descifrar, de todos modos, somos incapaces de intercambiar discretamente entre nosotros. Este problema no es exclusivo del F-35, ya que también afecta a los equipos europeos que necesitan comunicarse entre sí. Podría contarte muchas anécdotas, pero resaltaré una, ya que los demás la conocen. Es un caso que se dio a conocer en Austria, y para que el Eurofighter pueda comunicarse con los otros aviones de su red para que pueda encender su sistema de navegación y activar su identificador amigo-enemigo. Dos contratistas de una empresa privada estadounidense costaban cerca de $500,000 anuales. ¿Quién debía estar presente para poner una llave estadounidense en los Eurofighters para que pudieran usar los estándares de la OTAN? Es decir, estamos en el marco de una sumisión total a merced de los Estados Unidos. Incluso para un avión Eurofighter producido por países europeos, no sabemos cómo fabricarlo sin su ayuda. De hecho, en el despliegue del estándar F4 del Rafale, habrá forma de comunicarse entre dispositivos franceses sin usar un sistema de comunicación cuya clave poseen los Estados Unidos. Esto se encuentra claramente en la última solicitud de 42 Rafales por la Dirección General de Armamento, donde se menciona el sistema de radiocontacto. Pero podemos intentar calmarnos diciendo que Estados Unidos nunca nos traicionará. Especialmente porque dependen de sus socios, ya que parte de los componentes del F-35 se producen en el extranjero, como siempre es el caso en el marco de las compensaciones industriales que se realizan después de los contratos de armamento. Aunque los retornos industriales son menores a lo previsto inicialmente en el marco del F-35, por lo tanto, esta dependencia de Estados Unidos podría evitar que nos traicionen. No, pues no. Ya que Trump acaba de pedir a Lockheed Martin que rompa las asociaciones industriales con los clientes del F-35 para repatriar la producción de sus componentes directamente en suelo estadounidense. ¿Ves venir la zanahoria? Entonces resumo. Discutimos sobre un avión que ciertos clientes fueron forzados a adquirir. Con dos ejemplos muy conocidos, Noruega, que iba a comprar Gripen, pero que sufrió presiones diplomáticas estadounidenses tan fuertes que tuvieron que adquirir F-35. Y estas son informaciones que fueron reveladas por los documentos secretos publicados por Edward Snowden. El segundo ejemplo son los Países Bajos, donde el Rafale estándar F4 superó al F-35 en la competencia. Según la filtración del Ministerio de Defensa local, ves el resultado final de la competencia, con los criterios definidos por el país. Pero el país también tuvo que ceder para comprar un avión que oficialmente habían estimado peor en su evaluación. No mencionaré las dudas sobre la competencia en Suiza, donde los industriales franceses ya habían recibido confirmación de que el Rafale fue elegido. Todo cambió con la visita del presidente de Estados Unidos. Bélgica ya había optado por los F-35 antes de comenzar la competencia. Luego se habla de un avión comprado por algunos clientes por vasallaje hacia los Estados Unidos, pensando simplemente que el hecho de comprar equipo estadounidense brindaba una protección estadounidense automática, lo que obviamente no está garantizado hoy en día. Observamos países como Polonia, por ejemplo. Mencionamos un avión con rendimiento limitado para clientes extranjeros, sin hacer referencia a la necesidad de pagar por actualizaciones que no estaban contempladas en un principio. Discutimos un avión que no garantiza la soberanía de los datos compartidos con Estados Unidos y que potencialmente tiene un interruptor de apagado. Esto ha hecho que algunos clientes renuncien a ello. Hablamos de un avión que siempre cuesta más de lo previsto, como en el caso de Suiza, donde el contrato de adquisición aumentó en 1.000 millones de francos suizos. O su costo operativo que siempre excede los $40,000 por hora de vuelo, en vez de los $26,000 previstos inicialmente.
Y para comparar, el Rafale cuesta 17.000 euros por hora de vuelo. El costo del F-35 se ha vuelto tan elevado que la Corte de Cuentas estadounidense considera su operación insostenible. Por lo tanto, impusieron revisar a la baja el número de pedidos, mientras continúan pretendiendo para sus clientes. No hay ningún problema. Los costos bajarán según lo previsto. Incluso los estadounidenses no lo creen. Estamos hablando de un avión que fue proporcionado por un país que hoy en día representa potencialmente una amenaza militar directa para algunos de sus propios clientes, comenzando por Canadá y Dinamarca. En resumen, compramos gran cantidad de armas de Estados Unidos, nos sometimos a sus estándares por motivos erróneos, especialmente porque nadie creía en la necesidad de una autonomía estratégica promovida por Francia desde De Gaulle. Y toda Europa se da cuenta hoy de que Francia tenía razón por sí sola. Sin embargo, las consecuencias son mucho más graves ahora que todos los países han persistido en este error por décadas. Y lo más triste es que Europa dispone, produce y suministra absolutamente todo el material y todas las armas que son necesarias para enfrentarse a Rusia. Desde aviones y misiles hasta tanques, submarinos y defensa aérea, sin excepciones. Así que seamos claros, cancelemos todos los pedidos de este material y del F-35 mientras aún haya tiempo. Y no quiero oír a quienes me dicen que eso no es posible. Fue así cuando Australia canceló el pedido de submarinos franceses por los de Estados Unidos. Ahora se arrepienten. Ese fue el caso con la cancelación de los contratos de los Sukhoi 35 rusos hacia Egipto o hacia Indonesia. Ese fue el caso para los portahelicópteros franceses hacia Rusia, para los helicópteros Kamov rusos hacia India, para las municiones israelíes hacia España. Esto sucedió con los barcos turcos para la Marina India y con Italia, que canceló contratos de municiones para Arabia Saudita. Estados Unidos no dudó en cancelar el contrato de los aviones de reabastecimiento de Airbus, lo que evidencia este caso. Y el último buen ejemplo son los F-35 turcos y en este caso tuvieron suerte. Son los estadounidenses quienes se negaron a venderles el F-35 cuando compraron el S-400. Son los únicos que pueden estar satisfechos hoy con la situación, incluso si el S-400, obviamente. ¿Sabes lo que pienso al respecto? Ahora visiten a sus elegidos, presionen a los tomadores de decisiones y juntos logremos una elección masiva. Cancelemos nuestra dependencia de Estados Unidos de una vez por todas, por nuestra seguridad, economía y soberanía. Y en otras palabras, hay algo que decir, es hora de despertar. Es hora de que Europa se comporte como la potencia que siempre debería haber sido. Francia, siempre lo digo en francés, europeo si es necesario. No hay ninguna razón por la que debamos depender ni de los Estados Unidos ni de Rusia. Podemos ser una potencia soberana y autónoma. Mientras tanto, repito, hagan ejercicio de musculación. Pondré las fuentes en la descripción del video. Pero hay una tarea urgente por hacer, un despertar a nivel internacional francés. Ya no somos aliados de Estados Unidos y debemos tomar decisiones. Vamos, les digo hasta muy pronto.